a la Organización Jurisprudencia del Trabajo el día de hoy. Sean todos bienvenidos. En primer lugar, como siempre, aquí ya tenemos en pantalla a nuestros participantes del día de hoy. Quería confirmar primero si me escuchan, sean todos bienvenidos. Si pueden escribir por el chat o a través de los micrófonos, sí, me están escuchando perfectamente. Estoy acompañada el día de hoy con la licenciada Yesenia Lentini, bueno, que nos va a comentar un poco también acerca, o va a complementar un poco la información que vamos a compartir el día de hoy con relación al impuesto a los grandes patrimonios. No sé si el resto de los participantes, tengo aquí a Brian, Jaycee, Ángela, si quieren confirmarnos, por favor, que nos están escuchando el día de hoy. Sí, aquí me están haciendo señales que sí, bueno, genial. Bueno, hemos dedicado esta conferencia gratuita para conversar un poco acerca precisamente de la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Este año, pues, tenemos un elemento novedoso en comparación con los años anteriores, pero para llegar a este punto, yo voy a compartir con ustedes una presentación para ir hablando como un poco de los temas generales. Yesenia, cuando tú quieras, de los temas que vamos a conversar, puedes hacer tus acotaciones, tus comentarios que siempre son acertados. Seguro, Nair, muchas gracias. Bienvenida. Ok, Muchas gracias. vamos a compartir por acá nuestra presentación. Hay gente que todavía estamos admitiendo. Bueno, el impuesto a los grandes patrimonios, esto es parte o un poquito de lo que nosotros aquí tenemos en nuestro curso, nuestra charla completa, además de la asesoría que brindamos a todas las personas que necesitan apoyo para hacer esta declaración. En primer lugar, bueno, definir un poco y brevemente qué debe entenderse por patrimonio. Entonces, claro, hemos tomado una definición que está en el glosario de la página del Banco Central de Venezuela, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica, país o entidad, que contablemente es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Recordemos en un primer momento la ley que se dictó, que después fue publicada nuevamente por un error material, solamente hacía mención a los activos y no decía nada sobre los pasivos. Un poco para tener presentes los antecedentes, bueno, tenemos que en el año, fue dictada precisamente en el año 93 la ley de impuestos a los activos empresariales. Pero ¿qué pasaba con esta ley de los activos empresariales a diferencia de lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, también se dictó su reglamento, pero lo cierto es que los obligados era toda persona jurídica o natural comerciante que estuviese sujeto al impuesto sobre la renta. Entonces era algo muy específico. Primero, que tenía que tener la calidad de comerciante, es decir, que realizara actos de comercio conforme precisamente al código que regula el Código de Comercio y que estuviese sujeta, perdón, al impuesto sobre la renta. El hecho imponible, bueno, era la propiedad de activos tangibles e intangibles situados en el territorio nacional o reputados como tales durante el ejercicio anual y que estén incorporados a la producción de renta. Y vemos cómo era bastante específico. La base imponible, bueno, el monto neto promedio anual de los valores de los activos gravables y la alícuota era del 1% anual. Esto es un poco los antecedentes de este año 93, ya más de 30 años prácticamente. Más reciente, pues tenemos esta providencia administrativa del año 2017, mediante la cual se estableció la obligación para las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales de presentar una declaración informativa de patrimonio. Nada más era una declaración informativa de patrimonio, había un formulario para esto. Se definía en esta providencia precisamente que se entiende como patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico y nuevamente era para personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, bueno, que tenían que presentar esta declaración dentro de los 90 días siguientes a su publicación. Esto fue en el año 2017. Y vemos un poco acá que solo se tomaban en cuenta entonces los activos, precisamente era una declaración informativa, una declaración patrimonial. Vemos ahí como activos corrientes, efectivos, inventarios. Tenemos por acá propiedad, planta y equipo, como un poco la declaración, entonces que tenían que presentar los sujetos pasivos especiales. Y bueno, fue derogada entonces en el año 2019. En Poco ese los momento, Nair, disculpa que te interrumpa, en ese momento parecía en lugar de una declaración del impuesto a los grandes patrimonios, parecía más bien una declaración de los activos, ¿no?
ya que para nada consideraba, o sea, para nada se consideraba lo que es realmente el concepto de patrimonio, sino que básicamente consideraban los activos. A pesar que lo habían puesto en el artículo 2, sin embargo, solamente era para, ahí vemos cómo era solamente para los activos, lo que había que llenar en ese formulario. ¿Qué pasó entonces? Se derogó esta declaración informativa. Bueno, se publicó el 3 de julio del año 2019 la ley constitucional que crea el impuesto de los grandes patrimonios. Recordamos que cada vez que nos dicen ley constitucional, es bueno, este organismo que, bueno, que no es la Asamblea Nacional, sino la Asamblea que estuvo ahí como en transición. Pero posteriormente, y visto que cuando se publicó esta ley el 3 de julio, había muchos vacíos y bueno, fue tanto lo que generó, la bulla que generó, por decirlo de alguna manera, que posteriormente, el 16 de agosto de 2019, se publica nuevamente, dice reimpresa por error material, pero lo cierto es que sí tocaron puntos importantes que habían obviado en esta primera versión de la ley. Posteriormente, bueno, se dicta la providencia sobre las normas de actualización de bienes y derechos, un poco tratando de aclarar el panorama. Y bueno, otro instrumento que es instructivo para la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, que como ustedes saben está publicado pues en la página del CENIAT y todavía se mantiene. Ok, veamos entonces los elementos más importantes. Bueno, se crea este impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales. Recordemos siempre este tema de la calificación por parte de la administración tributaria, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Aquí en amarillo, bueno, se ve más o menos lo que en la primera versión de la ley decía 36 millones de unidades tributarias, y lo cierto es que esto fue corregido en esta gaceta que fue reimpresa. Bueno, aquí, bueno, por los momentos esto no ha sido modificado, esta ley, no tenemos tampoco información o rumor de que se vaya a modificar por parte de la Asamblea, porque recordemos que en los actuales momentos hay una tendencia que se está viendo en las leyes tributarias a modificar este tema de las unidades tributarias por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Entonces, por lo menos en esta ley, hasta los momentos se mantiene esta valoración de las 150 millones de unidades tributarias. Porque, claro, últimamente hemos visto cómo en la ley de ciencia y tecnología, en otras leyes está siendo modificado esto de la medida por la moneda de mayor valor. Sí, eso básicamente porque la realidad es que la unidad tributaria teóricamente se ajusta en base a la inflación del país, lo cual no es una medida certera, ¿no? Un indicador económico certero en estos momentos. Bueno, en esta misma tendencia, o para tener un poco claro, y concatenado a lo que veníamos conversando, este año también se dictó esta provincia del CINEC, la 0005, 12 de marzo del año 2023, donde precisamente se modifica para la calificación de los sujetos pasivos especiales la unidad tributaria por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, nos indica quiénes pueden ser calificados como sujetos pasivos especiales. Por ejemplo, sigue la distinción entre la gerencia regional y la gerencia de la región capital con relación a, bueno, cuánto tienen que ser los ingresos brutos. Por ejemplo, aquí tenemos ingresos brutos mayores o iguales a 30.000 veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, bueno, anual. Entonces, hay que tener esto presente para saber entonces quiénes son los que deben declarar el impuesto a los grandes patrimonios, los sujetos pasivos especiales, y bueno, teniendo en cuenta que la providencia de sujetos pasivos especiales, que creo que era de fecha 2007, fue modificada entonces este año, y pues una de las principales modificaciones fue precisamente el cambio de la unidad tributaria por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Como les comenté, sigue la distinción entre la Gerencia Regional de Tributos Internos de la región capital y del interior del país. Y bueno, un poco en los montos fueron modificados. Pero, ¿qué es a lo que vamos? Bueno, haciendo un poco comentario de esta providencia, se mantiene este tema de los que son administradores, representantes de sujetos pasivos especiales, también son susceptibles de ser entonces calificados como sujetos pasivos especiales, y por tanto, entonces deben estar pendientes estas personas naturales de realizar también su declaración del impuesto a los grandes patrimonios.
¿Qué más tenemos acá? Bueno, esta providencia brevemente nos dice quiénes no pueden ser calificados como sujetos pasivos especiales, el tema de los emprendimientos, todo lo que tiene que ver con la explotación primaria de las actividades agrícolas. Y bueno, define qué es la explotación primaria. Y llegamos aquí a los deberes y vemos cómo en uno de los numerales, donde están enumerados precisamente los deberes, nos dice presentar las declaraciones relativas al impuesto sobre la renta IVA, impuesto a los grandes patrimonios. Entonces vemos cómo en esta providencia se reitera la obligación de los sujetos pasivos especiales de precisamente presentar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, bueno, y señala esta providencia en las fechas que se indiquen en el calendario de sujetos pasivos especiales. Bueno, también presentar los recursos, un poco de las obligaciones. Y también esta providencia tiene entonces un apartado, unos artículos específicos con relación a la revocación de la calificación con sujeto pasivo especial, teniendo como principal evento que, bueno, que no hayan registrado durante los dos últimos ejercicios anuales ingresos, o que hayan registrado ingresos brutos, perdón, inferiores al mínimo establecido para su calificación. Entonces, claro, a través de la providencia se establece precisamente un poco revocación de la calificación como sujeto pasivo especial. Si usted no ha sido, la empresa no ha sido revocada como sujeto pasivo especial con el procedimiento que vemos acá, tiene actualmente entonces la obligación de declarar el impuesto a los grandes patrimonios. Por eso es que estamos dando referencia brevemente a esta providencia. También nos señala que, bueno, que no perderán la condición de sujetos pasivos especiales los que hayan sido entonces calificados con anterioridad. Llegamos a este punto, que es el que yo quería resaltar en esta oportunidad, donde, bueno, a partir de este año, todos los sujetos pasivos especiales tienen la obligación de declarar el impuesto a los grandes patrimonios, bien sean personas naturales o jurídicas, que posean un activo por un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Y, bueno, precisamente porque si es sujeto pasivo especial, cumple con lo establecido en la ley. Pero ¿de dónde estamos tomando esto? Bueno, precisamente es que el 13 de diciembre del año 2022, el Tribunal Supremo de Justicia, lo tengo por acá, los datos, en la sala político-administrativa, publica una sentencia que es para aquellos que quieran pues leer el texto completo, es la 006-867. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, mediante una resolución, pues la administración tributaria, una resolución de imposición de sanción a un contribuyente, precisamente de la región Los Andes, pues estableció la sanción porque el contribuyente no presentó la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Eso fue lo que determinó entonces esta fiscalización. ¿Qué sucede? Bueno, que el contribuyente interpuso entonces un recurso contencioso tributario, como para contar un poco el histórico de esta sentencia, ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la región Los Andes. ¿Y qué estaba señalando esta persona? Bueno, que la empresa, ellos alegan que la empresa fue constituida con un patrimonio representado por una cuenta bancaria y que desde hace 2 años aproximadamente se encontraba inactiva. Esto llegó, bueno, a este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, y en marzo del año 2022, para que ustedes vean cómo corrió relativamente rápido este caso, en la región Los Andes, bueno, declaró con lugar este recurso que interpuso este contribuyente, dándole pues la razón, señalando que no, bueno, que ellos no tenían por qué declarar el impuesto a los grandes patrimonios, porque precisamente no llegaban a las 150 millones de unidades tributarias por esta inactividad que estaban presentando. Lo cierto es que después, durante el desarrollo del proceso, en agosto del año 2022, la Procuraduría, pues el sustituto de la Procuraduría, pues ejerció un recurso de apelación. Y esto llegó, por supuesto, a la instancia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y que nos dice o que determinó precisamente la Sala Político-Administrativa. Bueno, brevemente, como les comento, los que quieran buscar la sentencia pueden complementarla o también buscarla. Los resúmenes que hemos hecho en nuestra página web precisamente señaló que
Al ser sujeto pasivo especial, únicamente con esa condición se cumplía con el requisito para declarar el impuesto a los grandes patrimonios y bueno, señaló que todos los sujetos pasivos especiales tienen la obligación de declarar el impuesto a los grandes patrimonios. Entonces, a raíz de esto, a partir de este año, bueno, ya claro, este criterio, o bueno, esto es lo que está señalando la sala político-administrativa, de que, bueno, que todos los sujetos pasivos especiales, independientemente de que posean un activo, posean activos por un valor igual o superior a las 150 millones de unidades tributarias, tienen que declarar. Entonces, se convierte así como en una declaración prácticamente informativa para estos que no lleguen a los 150 millones de unidades tributarias. Entre otros aspectos, bueno, que fueron mencionados en esta sentencia y que es relevante, bueno, recordarle a los contribuyentes que, bueno, si van a paralizar, cesar o suspender sus actividades, tienen la obligación de informar al fisco. Otra de las cosas que le señaló, pues, la sala político-administrativa a este contribuyente de los Andes, porque ellos alegaron, independientemente, bueno, de que alegaron que tenían 2 años de inactividad, en ningún momento informaron a la administración. Sin embargo, eh, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, solo dijo que con la condición de contribuyente especial ya tenía la obligación de declarar. Es que esta es una tendencia que se ha estado viendo mucho en varios ámbitos. O sea, lo hemos podido observar, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta con las personas naturales, cuando aún y cuando no lleguen a las 1.000 unidades tributarias, pues se les pide de igual forma que hagan una declaración, así sea una declaración informativa. Se ve también como en materia del OPTI también se ha visto esta tendencia a pedir que se hagan unas declaraciones, ¿no? Independiente, o sea, pareciera que no, no, no necesariamente, o sea, ya con el hecho de ser persona natural o ya con el hecho de ser una persona jurídica, aun y cuando no llegues al hecho imponible, ya estás en la obligación de hacer una declaración, así sea de manera informativa, lo cual es una carga administrativa para el contribuyente, porque tienes que tener una persona realizando este tipo de declaraciones que en el caso de lo que es la materia que estamos viendo en este momento, pues es bastante laboriosa, ¿no? Y bueno, imagínate también en ese caso la empresa estaba totalmente, dicen que estaban inactivas desde hace 2 años. Entonces, claro, tendrían que haber hecho todas estas declaraciones, bueno, solo para cumplir con estos requisitos. Y bueno, por un tiempo a veces se había entendido, gran parte del sector, que bueno, si la persona no llegaba a esta cantidad de unidades tributarias, no tenía por qué realizar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, había muchas empresas que lo realizaban como por miedo, pero ahora no, ahora es una obligación eh, a raíz de este criterio que está estableciendo la sala político-administrativa. Vamos a revisar ahora un poco los aspectos de este impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, en el aspecto material, constituye hecho imponible la propiedad o posesión del patrimonio atribuible a los sujetos pasivos del impuesto. Bueno, una interpretación de la ley, bueno, los sujetos pasivos pareciera que solo eran precisamente los que llegaran a esa cantidad de unidades tributarias, pero como les comento, a raíz de este criterio de la sala política administrativa, todos los sujetos pasivos especiales deben entonces proceder a declarar. Comentamos siempre que, bueno, que los conceptos de propiedad y posesión no están definidos en esta ley de los impuestos a los grandes patrimonios. Debemos acudir entonces a el Código Civil, donde se nos define, bueno, la propiedad y la posesión. Recordemos entonces que la posesión, a diferencia de la propiedad, es la tenencia de una cosa y, bueno, el goce de un derecho que, bueno, ejercemos por esta persona, pero no es como la propiedad, que es el derecho a usar, gozar y hasta disponer de una cosa de manera exclusiva. Brevemente, esto es lo que está previsto en el Código Civil. También tenemos que, bueno, la ley del impuesto a los grandes patrimonios trae una serie de normas con relación a la atribución e imputación del patrimonio. Bueno, brevemente, los bienes y derechos se atribuirán a el titular conforme a lo que está en los registros públicos, y si son bienes que no están sometidos a las formalidades de registro público, se atribuirán al poseedor. Hay otros casos, por ejemplo, el arrendamiento financiero, nos dice qué va a pasar con el fideicomiso.
En el caso de las personas jurídicas, bueno, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión. Y bueno, siempre recordando que cuando se declare la propiedad o posesión se realice así, bueno, se va a entender que en los ejercicios posteriores se mantiene esta propiedad o posesión, salvo que pues se pruebe lo contrario. Precisamente transmisión o pérdida. Con relación a los criterios territoriales, vemos entonces como aquí va a depender, bueno, las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, entonces, claro, nos hace la distinción entre residentes y domiciliados en el país, y nos dice, bueno, por la totalidad del patrimonio, también va así como haciendo la distinción, personas no residentes o no domiciliadas, por los bienes que se encuentran ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que ejercen en el país, a pesar de que sean personas no residentes o no domiciliadas en el país, y así va determinando cada caso en concreto. Tenemos otro caso, por ejemplo, personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales de nacionalidad venezolana no residentes o no domiciliadas por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que puedan ejercer en el país. Y finalmente, las personas de nacionalidad venezolana no residentes, no domiciliadas, pero que posean un establecimiento permanente en el territorio nacional, bueno, también será entonces el criterio territorial por la totalidad del patrimonio atribuible a ese establecimiento, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren ubicados los bienes o se puedan ejercer los derechos que lo conforman. Importante entonces tener presente estos criterios territoriales. También nos hace entonces distinción por el tipo de bienes, bueno, derechos reales, constituidos sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional, nos habla un poco de las naves, aeronaves, buques, y nos dice, bueno, siempre que hayan permanecido efectivamente en el territorio, al menos 120 días continuos o discontinuos durante el periodo de imposición, nos habla de, bueno, los títulos, acciones y cuentas de participación, los bienes expresados en piedras preciosas, minerales y obras de arte y joyas, como entonces debe ser la determinación. Adicional a estos criterios territoriales, bueno, nos dice cómo se va a entender los criterios de residencia en el país que van concatenados o van similar a lo que ya está previsto en el Código Orgánico Tributario. Las personas naturales que permanezcan en el país por un periodo continuo o discontinuo superior a 183 días en el periodo de imposición. También nos habla de, bueno, funcionarios públicos, bueno, que estén en el extranjero, toda esta distinción. Personas naturales, bueno, que tengan la nacionalidad venezolana y acredite su residencia fiscal en un país o territorio calificado como baja imposición fiscal, pues también nos dice que, salvo cuando dicho país tenga celebrado un acuerdo de intercambio de información con la República Bolivariana de Venezuela, y así se va determinando cómo van a ser los criterios de residencia en el país. Con relación a las personas jurídicas, bueno, hubiera sido constituida conforme a las leyes venezolanas, tenga su domicilio fiscal o estatutario en el país o que tenga su sede de dirección efectiva en el país. Todo esto tiene que ver con los criterios de residencia. Y también, bueno, esta ley nos define o nos hace una lista de qué se va a entender por establecimiento permanente. Entonces nos dice una sede de dirección sucursal u oficina, una fábrica, una mina, obras de construcción, centro de compra de bienes o adquisición de servicios, bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título, agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre o por cuenta de la persona o entidad no residente. Son los aspectos, bueno, principales de esta ley. Con relación a la temporalidad, bueno, recordemos que se entiende ocurrido el hecho imponible al 30 de septiembre de cada año. En la primera ley que se dictó, que es que les comento que tenía muchos vacíos, pues no se señalaba, pero lo cierto es que lo que comúnmente se señala es que, bueno, es un reflejo de la contabilidad a el 30 de septiembre de cada año, lo que debe entonces reflejarse en esta declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Hay una serie de exenciones que también están previstas en la ley, como siempre, la República, los demás entes públicos territoriales, el Banco Central, la vivienda registrada como principal. Recordemos que en un primer momento se establecía un límite
para esta vivienda principal de 64 millones de unidades tributarias, pero lo cierto es que en la ley que finalmente, el texto definitivo, pues entonces es la vivienda principal la que está entonces exenta independientemente de su costo. El jabón doméstico, los utensilios domésticos, todo esto está exento del impuesto a los grandes patrimonios. Las prestaciones sociales también, los bienes y derechos de propiedad comunal, los activos invertidos en las actividades agrícolas, acuícolas, todo este tema de la producción primaria, la obra propia de los artistas mientras sean propiedad del autor. Y también, bueno, se agregó o se incorporó en esta ley reimpresa el tema de los bienes situados en el país pertenecientes a las misiones diplomáticas, consulares y extranjeras. Exoneraciones, bueno, pueden ser dictadas, que es lo que más, lo que se ha señalado, y bueno, también está conectado con lo que establece el Código Orgánico Tributario. Bueno, las exoneraciones podrán ser dictadas por el presidente de la República, bueno, determinando sectores estratégicos para la inversión, bonos de la deuda pública. Lo cierto es que se le permite al presidente de la República, al Ejecutivo Nacional, dictar estos decretos de exoneración en materia del impuesto a los grandes patrimonios. La base, bueno, la base imponible está definida en la ley precisamente como el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos determinados conforme a las reglas que están establecidas en la propia ley, excluidos los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre estos bienes, así como también debemos tomar en cuenta para determinar la base imponible los bienes y derechos exentos y exonerados. Algo que llamó poderosamente la atención fue que precisamente en la primera ley que se dictó en julio del año 2019, no se hacía mención a los pasivos. Pero lo cierto es que ahora ya la ley que está vigente pues nos indica cuál es la base imponible de este impuesto y vemos acá como precisamente el resultado de sumar el valor total de los bienes y se hace la exclusión entonces de los pasivos, las cargas y gravámenes y bueno, también se hace la exclusión de cualquiera de estos bienes que estén exentos o exonerados. Tenemos acá, bueno, un gráfico, bueno, la base imponible y sabemos entonces qué es el resultado de esta suma y la exclusión entonces de los pasivos. El valor adquirido, esta ley hace una lista de valor atribuible conforme a los diferentes tipos de bienes. Vamos a revisar un poco esto. Bienes inmuebles situados en el país. Entonces nos indica que, bueno, que va a ser el valor asignado en el catastro municipal o el valor de mercado o el precio de adquisición actualizado conforme a las normas de la administración tributaria. En este punto, ya la ley está vigente desde el año 2019, pero lo cierto es que la administración tributaria no ha dictado las normas, está en mora, porque no ha dictado entonces estas normas para determinar el valor atribuible para esta declaración. Con relación a los bienes inmuebles en el exterior, nos señala reglas fiscales del país donde se encuentren ubicados o el precio corriente del mercado. También nos hace mención a otros bienes, el precio de adquisición o el precio cotizado en el mercado, son las opciones. Con relación a las acciones y participaciones, bueno, nos dice que conforme a su cotización, que coticen en bolsas o mercados organizados, y también nos dice que el valor atribuible puede ser el resultado de dividir el capital más reservas, reflejado en el último balance aprobado entre el número de acciones que no se coticen en bolsa. Con relación a las joyas, objetos de arte y antigüedades, también dice que el precio de adquisición actualizado o el precio corriente del mercado. Y por otro lado, también con relación al valor atribuible, nos habla, bueno, precisamente de las hipotecas, prendas y anticresis, según el monto de la obligación o capital que haya sido garantizado, y también los demás derechos reales, bueno, el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al momento de constituirlo. Creo que un poco estas son bueno, las normas que pretenden definir el valor atribuible entonces a los bienes, pero lo cierto es que no ha sido dictado todavía por la administración tributaria estas normas. Recuerdo que hay un ejemplo que comentábamos con relación a que, bueno, que a veces el valor de mercado no es como el más confiable, o el más
porque bueno, se presenta un poco este tema, que bueno, ¿dónde vamos a ubicar entonces el valor de estos bienes? Estos Sí, temas, efectivamente, qué tan fiable es irte por páginas como tuinmueble.com o este tipo de páginas donde de alguna manera la gente ofrece este tipo de bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿no? No necesariamente el precio puede ser tan real, pudiera ser incluso especulativo, pudiera ser por debajo del precio real del inmueble. Lo cierto es que ya van varios años de publicada esta ley y todavía no tenemos una disposición que se diga cómo va a ser el cálculo de ese valor que vamos a utilizar, ¿no? Por otro lado, tienes bienes que no necesariamente vas a encontrar su precio de venta en este tipo de plataformas. Supongamos que tienes a lo mejor una empresa donde produce jamón endiablado. Muy probablemente la máquina que tengas para producir este jamón endiablado no la vas a encontrar en este tipo de páginas cuál es su valor de mercado, ¿no? son cosas como muy específicas que no están, generalmente lo que están es apartamentos, ya, lo que conseguimos en estas páginas. O vehículos, pero más Vehículos. allá de eso no vas a encontrar. Sí. También un poco continuando con lo que está establecido en esta ley, que no ha sido modificada, bueno, nos dice que los bienes y derechos que no posean una regla especial de valoración se computarán por el mayor valor resultante entre el precio corriente del mercado, entonces ya tenemos este problema del valor de mercado, y el precio de adquisición actualizado conforme a las normas que dicta la administración tributaria a tal efecto, bueno, tampoco entonces tenemos estas normas. Como les comento, la ley está vigente desde el año 2019 y la administración tributaria entonces está en mora con relación a dictar estas normas. Algunos han optado. La realidad es que con este tema la administración tributaria no ha salido a fiscalizar y no se han emitido ningún tipo de acto por parte de la administración tributaria para determinar el valor de estos bienes, ¿no? Como para saber en realidad qué parámetro ellos van a utilizar o qué parámetro están utilizando, ¿no? Sí. Como vemos, en el caso este que comentábamos, solamente se basaron, bueno, si presentó o no, no entraron más allá, porque, o sea, lo que puede de Es repente correcto, fiscalizar es precisamente si presentaron la declaración o no. Hasta ahí, llega como es su correcto. actividad. Eh, sí, bueno, un poco, algunas empresas de repente para cumplir con el tema de la declaración optan por contratar peritos, entonces claro, esto tiene un costo adicional que se complica muchísimo porque a veces, imagínense ustedes ahora con el tema de que, bueno, los sujetos pasivos especiales todos lleguen o no a este monto de las 150 millones de unidades tributarias, igual la tienes que pagar un perito para determinar los bienes, pero entonces no vas a pagar el impuesto, pero ya tienes que hacer entonces la inversión o contratar a este perito que te puede salir súper costoso. Y finalmente vas a hacer la declaración y no vas a pagar ese impuesto, Es imagínense. correcto, que eso es el escenario que pasa en gran parte de las empresas que están en el país, ¿no? Que realmente no tienen un pago de este impuesto porque no llegan a la base imponible solicitada, entonces es más la carga administrativa que produce hacer el detalle de cada una de las partidas que te solicita esta declaración y si adicional a eso le tienes que sumar que probablemente tengas que hacer una inversión en lo que sería un perito o una persona que te haga la valoración de esto, que además te da unas especificaciones de quiénes son las personas que están capacitadas para hacerla, pues es realmente una carga que está asumiendo el contribuyente que no tendría por qué asumirla, ¿no? En este caso de la empresa que está inactiva, imagínense. Bueno, también nos señala con relación a los límites, como en todas las leyes tributarias, bueno, o en la mayoría de las leyes tributarias, bueno, el límite que es la alícuota impositiva, bueno, le da la posibilidad al Ejecutivo Nacional, esta ley, a un límite máximo, un límite máximo y mínimo, el 0,25 y máximo 1,50. También señala que en algún momento podría el Ejecutivo Nacional establecer tarifas progresivas, tipo impuestos a la renta y conforme al valor patrimonial. Son unas cosas que los deja así como que a la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional, pero bueno, hasta el momento sabemos que la alícuota es del 0,25%,
Por allá en el año 94 vemos como esta ley de activos empresariales era el 1%, pero claro, estamos en otros tiempos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, se causará anualmente, como hemos señalado, al 30 de septiembre de cada año. Y bueno, establece algunas excepciones, por ejemplo, la muerte del o la contribuyente, la extinción de la persona jurídica o de la entidad sin personalidad jurídica, cambie de que la persona cambie su residencia al extranjero. Y bueno, también cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario especial. Bueno, de repente con este tema de la revocación de los sujetos pasivos especiales, tendríamos que ver cómo se comporta esto. Ya casi para terminar, porque recordemos que esto es algo muy breve que queríamos compartir con ustedes. Bueno, el pago de la declaración, bueno, el pago deberá efectuarse conforme al calendario de los sujetos pasivos especiales. Aquí vemos el calendario de este año. Nuevamente son 2 fechas. Siempre nos preguntan, bueno, ¿en cuál fecha? Lo cierto es que lo que pensamos es que nunca debemos llegar hasta la última fecha. Y bueno, hay que estar pendiente, bueno, aquellos que ya puedan realizarlo y no esperar hasta el último momento. Recordemos que hay que cargar muchísima información, tal temas de que, bueno, se cae la página del CENIAS, cosas que vivimos realmente. Y bueno, ahí están los números de RIF. Recuerden siempre, pues entonces, estar pendiente del calendario. Bueno, esto fue como la primera parte y bueno, nuevamente la ley conforme a lo que está previsto en la ley, se inclusive que tenía 60 días para dictar las normas, nada que ver, no han dictado entonces estas normas de valoración, complicando entonces un poco la situación de los contribuyentes. Brevemente, bueno, el instructivo de la aclaración de los impuestos a los grandes patrimonios sigue siendo, hasta la última vez que lo revisé, el de octubre de 2020. Y bueno, señala lo que generalmente indican estos instructivos, que lo que se debe realizar a través de la página, con la clave, que deben hacer todo el proceso. Y bueno, lo que siempre les comentamos es que tengan toda esta información pues ya un poco definida, porque lo más pesado, una de las cosas más pesadas de este impuesto siempre ha sido la carga de información, porque pide como mucho detalle. Sí, Tenemos yo entonces, siempre le he recomendado a las personas al momento de hacer esta declaración que tengan una plantilla de esta declaración en Excel, en donde ya tengan toda la información ubicada, porque realmente es una declaración que pide mucho nivel de detalle. En el caso de los inventarios, por ejemplo, te pide dónde está ubicado el inventario. En el caso de los vehículos, te pide el modelo del vehículo, la placa. En el caso de las cuentas del tema de banco, te piden los 20 dígitos de las cuentas bancarias, te piden mucho nivel de detalle. Entonces, a la hora de sentarse a realizar esta declaración, es importante, o mi recomendación es que tengan previamente una planilla con toda esta información cargada, de manera de que no vayan a llegar sabemos que lo difícil que se pone el portal cuando hay este tipo de declaraciones, que se nos queda colgado, que se nos queda guindado. Entonces, no vayan a esperar al momento en que están haciendo la carga para empezar a buscar la información. Mi recomendación es que tengan una plantilla donde ya tengan toda la información a la mano y puedan dedicarse única y exclusivamente en el momento en que estén frente al portal del CENIAT a hacer una carga de manera automática. Es bastante tedioso porque adicionalmente, no permite, como en otras declaraciones o en otras, no permite hacer un copy-paste, sino que tienes que ir cargando la información de manera manual. No permite hacer cargas en bloques, tienes que ir cargando una por una de las operaciones. Entonces, todo esto es importante que lo tengan presente. eh, lo que comentas es muy importante, no dejar la carga para el último día. No es una declaración, dependiendo de la empresa, evidentemente, pero no suele ser una declaración que se haga en un día, porque sí es muy pesada la carga de la información. Si ya lo hacen al último día y llegan a tener algún tema a nivel del portal o algún tema con la carga, pues se va a dificultar un poco poderlo hacer a tiempo, ¿no? Entonces da dolor que una declaración que no te genera ningún impuesto termines pagando una multa por hacerlo extemporáneo. sí, bueno, continuando un poco con lo que estábamos refiriendo.
Eh, tenemos entonces los activos, los pasivos, el patrimonio. Algunos ejemplos de los activos, bueno, lo que ya más o menos adelantado, nos había adelantado la licenciada Yesenia Lentini, que nos acompaña el día de hoy, el efectivo y equivalente, el efectivo en bancos, el efectivo en caja, todo esto de los activos no corrientes, las propiedades, plantas y equipos que piden muchísima información, los activos intangibles, los efectos y cuentas por cobrar a corto plazo, toda esta información es bastante densa, bueno, como dices tú, dependiendo de la empresa. Los pasivos, los corrientes, no corrientes, obligaciones a terceros, los gastos y servicios cobrados por anticipado, un poco los ejemplos. Y bueno, el patrimonio, capital social, superávit, reservas, utilidad en el ejercicio, un poco lo que está en este instructivo. Básicamente eso que nos colocas allí es cómo está dividida la plantilla o la declaración de los impuestos a los grandes patrimonios. O sea, tienes un esquema de todo, por ejemplo, en el caso del patrimonio, vas a tener un apartado para el capital, un apartado para el superávit, un apartado para las reservas y un apartado para las utilidades del ejercicio. Aquí les comento que hasta el año pasado, en este año no he tenido la oportunidad de presentar las declaraciones aún, pero hasta el año pasado en el apartado de utilidades del ejercicio o de superávit, no te permitía colocar saldos en negativo. Es decir, que si estabas en pérdida no te permitía colocarlos en negativo. Entonces tengan presente que el portal tiene este tipo de detalles, ¿no? Sí, hay que tenerlo presente. Bueno, ahí un poco lo que, ya para finalizar, sanciones aplicables. Bueno, esta ley no establece ninguna sanción en su texto, pero sí entonces remite a las sanciones que están en el Código Orgánico Tributario. Bueno, una de las sanciones más comunes, bueno, no presentar las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Vemos cómo ahí, en el caso de la región Los Andes, precisamente la sanción iba orientada a no presentar este tema de no, que no se presentó la declaración. Bueno, recordando también que cuando son sujetos pasivos especiales, que son los sujetos precisamente de este impuesto, las sanciones se aumentan en un 200%, por eso es tan importante entonces que se presente, que estamos pendientes de presentar esta declaración y este año con mayor razón, bueno, todos los sujetos pasivos especiales independientes de entonces el monto de las unidades tributarias de su patrimonio. Y bueno, por aquí tenemos que si el material nos pueden compartir por correo. Esta conferencia va a estar cargada gratuita en nuestro canal de YouTube, la puedes revisar en cualquier momento. No sé si el resto de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Esto siempre es un llamado, precisamente a que se nos acerca la fecha del impuesto a los grandes patrimonios, con más razón este año, porque teníamos algunos clientes que, bueno, de repente consideraban que estaban inactivos o que no llegaban a las unidades tributarias, y bueno, decidían no declarar, pero ahora este año todos, absolutamente todos, deben declarar y con más razón porque, bueno, es una sentencia que en el mes de diciembre se popularizó, por decirlo, en los portales tributarios, la administración tributaria está pendiente de esto y, bueno, más allá de que no tengan estas normas de valoración, podrían entonces salir a fiscalizar únicamente por presentó o no presentó la declaración. Y Tomando en recuerden cuenta, que el SANEA tiene su base de datos. Ellos están perfectamente claros y conscientes de quiénes son contribuyentes especiales. Basta con que les levante una alerta de que tal contribuyente especial no presentó la declaración, que no necesitan hacer más nada, sino ir y hacer la notificación. O sea, no tienen ni que hacer una revisión profunda de la declaración, ni ni que ver el valor meterse en histórico, ni el valor detalle. patrimonial. Es Sí. una sanción rapidita, sin tener que meterse mucho más a fondo. Por eso es que estamos haciendo este llamado. Bueno, aquellos que necesiten el apoyo para hacer esta declaración, pues nosotros precisamente se pueden comunicar con nosotros, cualquier duda. Estamos como que ya tenemos un nivel de experiencia desde el año Sé que 2019. estamos cerca, sé que estamos a lo mejor un poco bastante anticipados a las fechas, porque apenas estamos a 4 de octubre y sé que muchas empresas apenas están haciendo el cierre del mes de septiembre. Pero justamente es un llamado de atención para que el mes de septiembre quede cerrado adecuadamente, que no tengamos que hacer ajustes posteriores a la fecha, porque vamos a presentar una declaración do- eh, cuya fecha es el mes de septiembre y estamos diciendo que estamos entregando una información fidedigna. No deberíamos estar haciendo ajustes posteriores a estas declaraciones. O sea, todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien.
Bueno, y sobre todo para aquellos sujetos pasivos especiales que habían decidido no declarar y de repente este año va a ser la primera vez que van a pasar por ese proceso, se van a enfrentar al portal, a toda esta carga de información que, bueno, está ahí en la página del CENIAC. Pues entonces, para aquellos que de repente sea su primera vez, bueno, de repente pueden sentir un poco pesado y bueno, les reiteramos que nosotros entonces estamos por acá, se pueden comunicar con nosotros para apoyarlos y brindarles todo este apoyo con relación a esta declaración. Bueno, no sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Como les comenté, en nuestro canal de YouTube, @OJT Online, va a estar esta conferencia. Y bueno, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en el Telegram, en el Instagram. En el Telegram inclusive tenemos un canal de información. Bueno, brevemente, hablamos un ratico, 45 minutos acerca de este impuesto. Yo quería agradecer a la licenciada Yesenia Lentini por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, pues los esperamos en unas próximas conferencias. Espero que tengan Gracias a todos, usted por la invitación, Nair. bueno, todos que tengan un feliz día y estén pendientes de la declaración.